JFT, just fair and direct. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, analista y director para la sucursal de JFD Brokers en Madrid. Bueno, hoy tenemos una sesión relativamente tranquila porque, como bien sabéis, hoy es el Día del Trabajador en los Estados Unidos. Por tanto, las bolsas norteamericanas no abren, no han abierto en la sesión de hoy y, por tanto, pues bueno, nos faltan esas principales referencias para el mercado americano. Sí hemos tenido, por supuesto, sesión europea y, bueno, ha sido una sesión relativamente tranquila. Pero, bueno, lo más importante es que esta semana tendremos muchas referencias macroeconómicas. De hecho, hoy ya hemos tenido algunas de ellas importantes y seguramente a partir de mañana pues veremos más volatilidad y más movimiento, ¿no? Haciendo sobre todo mucho hincapié al dato de empleo de Estados Unidos. Por tanto, vámonos a ver todo este contenido que tenemos preparado para esta sesión. Vamos a hacer todo el análisis completo de los principales activos del mercado y vamos a ir repasando pues, los principales eventos y noticias que se van a producir durante esta semana. Como siempre, antes de comenzar, ya sabéis que es muy importante tener en cuenta el aviso de riesgo y, como ya sabéis, debéis invertir de forma responsable y recordar que siempre hay riesgos involucrados en la operativa tanto de acciones al contado o de cualquier otro instrumento financiero. Recordar que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que siempre debemos considerar cuál es nuestra tolerancia al riesgo. Dicho esto, vámonos, ¿no?, con los contenidos de esta sesión. Como ya sabéis, cada semana, cada lunes, vamos a hacer un repaso del calendario macroeconómico. Vamos a ver cuáles son las noticias más importantes que nos esperan para esta semana. Veremos también las últimas noticias del propio mercado. Haremos el análisis también completo de los principales activos, cuáles están siendo los movimientos que se están produciendo actualmente en los mercados y observaremos cuáles son las principales zonas de precio donde podemos tener pues algún tipo de oportunidad o donde podemos ver algún tipo de reacción por parte del mercado. Y, por supuesto, si existen oportunidades de inversión, pues esto también lo comentaremos. Así que, bueno, vámonos directamente al contenido, vámonos directamente a la parte del calendario macroeconómico, porque, bueno, como comentábamos, hoy sesión muy tranquila, hoy seguramente pues no tendremos grandes fluctuaciones, los mercados americanos no abren en esta sesión porque, como decíamos, hoy es el Día del Trabajador tanto en Estados Unidos como en Canadá. Por tanto, mercados cerrados en Estados Unidos y, por tanto, pues bueno, no tendremos referencias macroeconómicas. De momento la situación en Europa está bastante tranquila. Hoy esta mañana hemos tenido quizás un poquito de volatilidad, pero vemos cómo tenemos índices como el IBEX 35 o el DAX prácticamente planos, con caídas en torno al 0,05 o al 0,10%. Por tanto, como veis, realmente no está habiendo demasiado movimiento. Sin embargo, hoy sí hemos conocido algunas referencias macroeconómicas importantes, como por ejemplo el dato del PMI manufacturero del Caixin para China del mes de agosto, ¿no? Este dato ha sido importante porque digamos que ya salimos de la fase de, la fase de decrecimiento en el apartado de las manufacturas. Fijaros cómo el dato anterior fue de 49,8, un repunte que ya observábamos de meses anteriores y que este mes de agosto ha repuntado hasta los 50,4, ¿no?, situándose por encima de esa barrera de los 50 puntos en el dato del PMI, lo que nos supone expansión o lo que nos supone ya un proceso de expansión del sector manufacturero, algo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, y que puede ser un síntoma o un signo de revitalización también de la parte manufacturera de China, por tanto muy importante. También hemos conocido algunos datos del PMI manufacturero de Europa, hemos conocido el español, el alemán y el de la zona euro, que bueno, que aunque han superado las expectativas se siguen manteniendo en fases también de contracción. Fijaros cómo el PMI de España se ha acercado mucho a ese nivel de 50 después de haber marcado en el mes anterior 51, por tanto hay una corrección, ¿no?, hay una contracción del PMI manufacturero este mes de agosto, aunque se mantiene todavía por encima de 50, y luego tenemos otros PMIs como por ejemplo el PMI manufacturero de Alemania, que ha sido ligeramente superior a lo esperado, pero también se mantiene por debajo de esos 50 puntos. También hemos conocido, por supuesto, el europeo,
que pues también ha cumplido las expectativas, ha crecido un poquito ese PMI manufacturero general para el mes de agosto, pero también hemos observado esas contracciones, ¿no? Obviamente, estos movimientos no han generado ningún tipo, digamos, de movimiento importante en el mercado. Sí es cierto que a primera hora de la mañana veníamos con caídas del 0,20, 0,30% en los principales índices europeos y esto quizás, pues bueno, ha permitido que en estos momentos estemos en ese nivel intermedio, pero obviamente nada reseñable en la sesión de hoy. Y ya pasamos a mañana martes, donde volveremos a ver el mercado europeo, donde ya empezamos a tener datos macroeconómicos mucho más importantes. Uno de los datos más importantes que tendremos mañana martes será el dato del PMI manufacturero para Estados Unidos. Fijaros que su dato actualmente está situado en 48 puntos y las estimaciones nos dicen que crecerá al 48,1. Esto podría indicarnos una recuperación, una ligera recuperación del PMI manufacturero, un ligero crecimiento, pero recordar, al igual que hemos hablado del resto de datos de PMI en Europa, pues necesitamos tenerlo por encima de 50 para considerar que existe expansión en el sector manufacturero norteamericano, ¿no? Por tanto, dato importante, también conoceremos el PMI del ISM de Estados Unidos, que también de momento se mantiene en esa ligera zona de contracción, alrededor de los 46, 47 puntos, ¿no? Por tanto, para mañana martes estas van a ser las dos referencias más relevantes en el mercado. También conoceremos, por supuesto, dato de empleo, la variación del desempleo en España. Veremos a ver qué ocurre, porque todavía estamos en temporada de verano y ya sabemos que España pues, es un país muy especial en este aspecto y que en verano pues normalmente el empleo suele funcionar bien, pero como ya estamos, digamos, entrando, ¿no? en los últimos, las últimas etapas de del verano, los turistas se marchan, pues normalmente los datos de empleo en España a partir de ahora pues empiezan a empeorar, ¿no? Porque empieza a haber muchos despidos de empleos temporales, sobre todo relacionados con el sector servicios, ¿no? Con el sector sobre todo de la hostelería, etcétera. Así que bueno, veremos a ver también mañana el dato de desempleos en España, ¿no? Después de esta temporada de verano. Y ya saltamos al miércoles, una de las jornadas más importantes. Conoceremos también el dato del PMI de servicios de España para el mes de agosto, que en principio se sigue desarrollando muy bien, en positivo, y se estima que se situará por encima de los 54 puntos, por tanto, una buena noticia para España. Y luego ya tendremos uno de los principales datos macroeconómicos de la semana, que serán la decisión de los tipos de interés del Banco Central de Canadá, que previsiblemente hará bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos. Por tanto, muy atentos al dólar canadiense porque seguramente este miércoles tendremos algunas fluctuaciones importantes. También conoceremos la encuesta JOLT de ofertas de empleo para el mes de julio. En principio se mantiene estable en esos 8 millones de ofertas de empleo en Estados Unidos y finalmente, al final de la jornada, a las 8 de la tarde, conoceremos el libro BASE, ¿de acuerdo? Con las principales referencias o los comentarios macroeconómicos sobre la situación económica de Estados Unidos. Y luego ya pasamos al jueves, una de las jornadas también muy importantes porque tendremos el dato de empleo no agrícola ADP, el dato adelantado o el dato de esas nóminas privadas de Estados Unidos. Y las estimaciones, y aquí muy importante, es que tenga un incremento de las nóminas no agrícolas de 136.000 nuevas nóminas. Aquí es donde va a estar la clave de la semana, tanto en el dato del cambio de empleo no agrícola como posteriormente en la jornada del viernes que conoceremos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de Estados Unidos. ¿Y por qué tanto el dato, lo que es en sí los datos de empleo que vamos a ver esta semana de Estados Unidos son tan importantes? Esta semana va a ser muy importante ese dato de empleo porque dependiendo del resultado del dato de empleo, podría llevar a la Reserva Federal a realizar una bajada de tipos de interés mayor de lo esperado. Como vemos actualmente en el barómetro de la Reserva Federal, para la reunión que se va a celebrar el próximo 18 de septiembre, las estimaciones o la mayoría de los analistas consideran que se va a producir una bajada de tipos, como llevamos comentando un montón de semanas, de 25 puntos básicos. ¿Okay? Haciendo así, pues la primera bajada
de tipos de interés por parte de la Reserva Federal después de toda esa escalada de subidas de tipos de interés. Por tanto, esta va a ser la primera bajada por parte de la Reserva Federal de los tipos de interés, una de las cosas pues, más esperadas este año, ¿no? La cuestión es que si el mercado laboral norteamericano, el mercado de trabajo, se debilita con mucha más fuerza de lo que en principio podría esperar, recordar ese dato de julio que conocimos a principios de este mes de septiembre, que generó esa fuerte volatilidad en los principales índices y esas grandes caídas que vimos en los principales índices americanos, fue uno de los catalizadores, además de esa política del Banco Central de Japón, pero el dato de empleo que se publicó los primeros días del mes de septiembre fue uno de los catalizadores más importantes para provocar esas fuertes caídas en los índices americanos que observamos. Y ahora, en estos momentos, estamos en la misma disyuntiva, estamos en la misma cuestión, que si se observa un dato de empleo muy malo, muy negativo, o el mercado lo entiende como un dato de empleo muy negativo, es bastante probable que la Reserva Federal se decante por hacer una bajada de tipos de interés mayor de lo esperado. Esto quiere decir una bajada de tipos de 50 puntos básicos. Fijaros que de momento las encuestas lo que nos dicen aproximadamente es que pues ese 68%, aunque ha bajado un poquito con respecto a los días anteriores, el 68% de los analistas considera que la bajada será de 25 puntos básicos. Ahora bien, hay ya un 32% de analistas que considera que la bajada de los tipos podría ser de 50 puntos básicos. Fijaros en este gráfico que estamos mostrando aquí, donde se produjo un fuerte repunte sobre esa estadística de bajada de 50 puntos básicos, cuando a principios del mes de septiembre conocimos el dato de empleo de nóminas no agrícolas y fue tan negativo y provocó, ¿no?, esas grandes caídas. Obviamente, esa estadística ha cambiado porque durante este mes, Jerome Powell ha hecho diferentes declaraciones. Tuvimos el Jackson Hole, esa reunión de los banqueros centrales, donde él explicó que, bueno, que ya estaban preparados y que ya estaban listos para hacer esa primera bajada de tipos de interés, pero que, pues bueno, los datos macroeconómicos les dirían cuál sería, pues, la bajada adecuada, ¿no? Si 25 puntos básicos o 50. Hay algunos analistas, como por ejemplo los analistas de Citigroup, que consideran que la bajada de tipos de interés va a ser de 50 puntos básicos por diferentes motivos, pero en principio, como vemos, los analistas consideran que va a ser de 25 puntos básicos. Por tanto, esta semana el dato macroeconómico más relevante, en primer lugar, va a ser el cambio de empleo no agrícola, o sea, el cambio de empleo de nóminas privadas de Estados Unidos, que se estima que sean de 136.000 frente a las 122.000 del mes anterior. Por tanto, pues bueno, haya un repunte en el crecimiento del número de nóminas no agrícolas. Y luego, si nos vamos ya a la jornada del viernes, tendremos las nóminas no agrícolas para el mes de agosto, ¿no?, el dato definitivo o el dato oficial, que se situaría por encima de las 164.000 nuevas nóminas. Fijaros que el dato anterior fue de 114.000. Por tanto, estamos en un escenario en el cual, si el ritmo de crecimiento de las nóminas no agrícolas cae por debajo o se sitúa muy cerca o por debajo de esos 114.000 que observábamos durante el pasado mes, a principios del mes de este mes del pasado mes de agosto, ¿ok?, podríamos tener una bajada de tipos mucho más agresiva de lo esperado. Y el mercado seguramente lo verá como tal, ¿de acuerdo? Sí, obviamente tenemos un mal dato de empleo o un mal crecimiento de las nóminas no agrícolas, seguramente el mercado descontará la posibilidad de que los tipos de interés se suban 50 puntos básicos. Después, pues bueno, vendrían opiniones, posibilidades, etcétera, etcétera, pero básicamente estaríamos dentro de este entorno, ¿no? Y todavía faltarían 2 semanas para que finalmente se cumpliera, digamos, para que finalmente conocer de cuánto se va a producir esa bajada de tipos. Por tanto, tanto jueves como viernes, como vuelvo a repetir, va a ser importantísimo los movimientos que se produzcan y estos datos macroeconómicos. Por tanto, hay que estar muy, muy pendientes de ello. Obviamente entendemos que en el medio a largo plazo,
las fluctuaciones que se pueden producir en los índices no van a ser relevantes, ¿no? Como ya ocurrió hace un par de semanas y vemos cómo rápidamente los índices se han recuperado. Pero la distorsión que se puede generar este viernes en los mercados, dependiendo de cómo se produzca este dato macroeconómico, puede ser muy importante. Así que si tenéis posiciones abiertas, si estáis expuestos a índices americanos o a renta variable norteamericano, tener muy en cuenta la jornada del viernes, porque ese dato pues, puede cambiar totalmente las fichas, ¿no? Del tablero, la situación principal de los mercados. Obviamente, por el lado contrario, si vuelve a haber una fortaleza en el ritmo de creación de empleo de Estados Unidos, con esas 164.000, 170.000 nóminas agrícolas, básicamente el mercado descontará totalmente la bajada de tipos de 25 puntos básicos, ¿no? Y por tanto la reacción pues no será demasiado importante, ¿no? Habrá mucha menos volatilidad y no generará ningún tipo de impacto sobre los propios índices, porque es algo que, digamos, ya está descontado por el propio mercado. Luego tenemos también, no hay que olvidar, la tasa de desempleo, ¿vale? Que también se publica en el mismo momento, a las 2:30 el viernes, y que también debemos tener en cuenta, ¿ok? Con esa tasa que ronda el 4,2, 4,3%. Se estima que pasará del 4,3 donde estábamos el mes pasado al 4,2, ¿no? Una ligera caída de 1/10 en la tasa de desempleo. Obviamente, tener una tasa de desempleo actualmente en Estados Unidos del 4,2% sigue siendo pleno empleo, ¿de acuerdo? Aquí yo creo que no hay ningún tipo de duda ni absolutamente nada que comentar, ¿no? O que digamos que hacer referencia. Por tanto, pues bueno, no entendemos perfectamente que independientemente de si las nóminas son de 114 o son de 164, la tasa de desempleo no variará especialmente. Pero el ritmo de contratación es lo que yo creo va a marcar esa dinámica o esos posibles movimientos que se produzcan en los principales, sobre todo los principales índices bursátiles norteamericanos, y sobre todo también en el dólar, ¿no? Y luego ya, pues bueno, por cerrar un poco el tema de los comentarios sobre la Reserva Federal, que como ya sabéis, la reunión será el próximo 18 de septiembre, veremos a ver qué ocurre. Como decimos, ya los analistas empiezan a posicionarse a favor de una bajada de 50 puntos, otros a favor de una bajada de 25 puntos, pero lo que está clarísimo, independientemente de si va a bajar más o menos, es que esa bajada se va a producir. ¿De acuerdo? Por tanto, habrá que estar también muy pendientes de ello, ¿no? Y bueno, como decíamos, en líneas generales, vamos a ir a la página de Finbit para ver un poquito, ¿no? Cuáles son los sectores o los mercados que más se están moviendo, que más se han movido en el último mes, porque recordar que hoy es el primer día el primer día operativo del mes de septiembre. Cerramos un mes de agosto que ha sido muy volátil, con fuertes caídas, luego también con fuerte recuperación, que finalmente pues ha cerrado en positivo, muy en positivo. Y bueno, sobre todo, fijaros cómo en el último mes lo que mejor ha funcionado o los sectores que mayor rendimiento han tenido han sido el sector financiero, el sector tecnológico y atentos aquí porque ha sido también el consumo defensivo. Disculpadme un segundo. Ahí está. El consumo defensivo y todo lo relacionado con healthcare, farmacéutica, salud y demás. Estos dos sectores están teniendo muy buen comportamiento y de hecho ya estuvimos comentando en sesiones anteriores cómo existía una gran diferencia entre valores que habían sido muy afectados por las caídas a principios del mes de agosto y valores que prácticamente no habían tenido ningún tipo, digamos, de problema, ¿no? O ningún tipo de caída. Y esto lo veíamos, lo estuvimos comparando cuando íbamos a los gráficos. Vamos a ir a la cartera de acciones, ¿vale? Y comparábamos, por ejemplo, valores como, pues vamos a poner, por ejemplo, valores como Google, ¿no? Que tuvo fuertes caídas, tuvo fuertes correcciones, o las grandes tecnológicas, ¿no? Como Microsoft, también Apple, que tuvo fuertes movimientos bajistas. Y sin embargo, veíamos como otro tipo de valores, como por ejemplo de consumo defensivo, como Coca-Cola. Fijaros el rendimiento tan importante que está generando Coca-Cola.
un activo básico, ¿no? O muy tradicional dentro del consumo básico, que ha superado máximos históricos y cotiza alrededor de los $72. ¿Okay? Fijaros la diferencia en ese comportamiento, ¿no? En el caso de Coca-Cola no hubo esas grandes caídas, todo lo contrario, hubo subidas. En el caso de McDonald's tampoco hubo correcciones. De hecho, fijaros esos fuertes movimientos alcistas que generó durante el mes de agosto. Lo mismo también ocurrió con Procter & Gamble, que está marcando también máximos históricos, o por ejemplo también otro título que lo hizo muy bien fue Johnson & Johnson, ¿no? Esto lo que nos dice es que está habiendo una rotación o ha habido una rotación muy importante a valores defensivos, ¿no? Los operadores o los analistas empiezan a salir de consumo cíclico, empiezan a salir de, digamos, de valores más cíclicos, ¿ok? Y empiezan a posicionarse o se han posicionado en estas últimas correcciones en valores o en sectores mucho más conservadores, ¿no? Mucho más, digamos, defensivos, podríamos decir, ante lo que podría ocurrir en el propio mercado, ¿no? Por tanto, creo que son cosas que debemos también tener muy en cuenta porque el desempeño en las últimas semanas, pues sobre todo en este mes, ¿no? De compañías como McDonald's, como Coca-Cola o como Procter & Gamble ha sido muy, muy reseñable y muy importante en este último mes de agosto. Por tanto, es algo que yo creo que todavía podemos seguir manteniendo. Luego también en España, obviamente, hemos tenido pues algunas acciones importantes, ¿no? Por ejemplo, han tenido muy buen comportamiento compañías como, por ejemplo, Iberdrola, ¿no? Vamos a ver si consigo entrar en Iberdrola. Ahí la tenemos. Vámonos a Iberdrola, que la tengo por aquí. Vale, también compañía muy defensiva. Vamos a marcar el gráfico técnico y fijaros el comportamiento, ¿no? Dentro del selectivo español, dentro del IBEX 35, como Iberdrola sigue marcando también máximos, ¿no? También, por supuesto, otros valores defensivos, como por ejemplo Endesa, que lo ha hecho muy bien, Mafre, etcétera. Por tanto, en definitiva, lo que hemos observado en este último mes, digamos, de agosto, es que los inversores o los gestores están rotando sus carteras hacia valores más defensivos y esto es algo que también deberíamos tener en cuenta y que, pues bueno, que no todo es tecnológica, que no todo es Nvidia, que no todo es Apple, que no todo es Microsoft o Google, ¿no? O la inteligencia artificial, sino que hay valores que lo están haciendo muy bien y son valores tradicionales, son valores de siempre, ¿no? Y que en determinados momentos, como el actual en el que vivimos, donde hay mucha volatilidad y donde las valoraciones de todas estas grandes compañías tecnológicas están siendo muy altas, pues obviamente pues debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? Fijaros además también que es bastante interesante el hecho de lo que ha ocurrido, ¿no? En los últimos 3 meses. Ya no estamos hablando de las distorsiones que se están produciendo en el corto plazo, ¿no? En el último mes, sino fijaros cómo durante los últimos 3 meses los sectores que mejor lo han hecho han sido el real estate, han sido también las farmacéuticas, el healthcare, el sector financiero, por supuesto, con el entorno de tipos que hay, pero también el consumo defensivo ha estado entre los sectores también más importantes, ¿no? O las utilities, por ejemplo. Las compañías, digamos, de suministros básicos, ¿no? Como agua, luz, etcétera. Por tanto, pues bueno, obviamente está habiendo ese posicionamiento también por parte de los gestores o esa diversificación hacia esos valores defensivos y es un aspecto que yo creo que deberíais tener también muy en cuenta en estos momentos. ¿Ok? Pero bueno, yéndonos ya directamente a los gráficos, vámonos a los principales índices y vamos a hacer ese rápido repaso de cuál es la situación, ¿no? Que estamos observando actualmente en los mercados. Como bien hemos dicho, hoy es sesión festiva en Estados Unidos, no abre el mercado americano y vamos a empezar haciendo el análisis de los principales índices europeos. Y arrancamos con el Eurostock, que bueno, que hoy pues ha conseguido remontar un poquito. Prácticamente vemos como el Eurostock está prácticamente plano, sin crecimiento. Ha arrancado, eso sí, la sesión con una ligera caída, pero fijaros, ¿no? Cómo tenemos una serie de niveles muy interesantes. Recordamos, ¿no? Que veníamos de esas fuertes caídas, para tener un poquito de contexto sobre
vamos a ver, aquí lo tengo en color negro. ¿Vale? Ponemos el contexto, veníamos de las fuertes caídas que comentábamos, ¿no? Principios del mes de agosto, y marcábamos una zona que para mí ha sido una zona muy importante, ¿no? Ese máximo, último máximo decreciente dentro de la secuencia bajista, ¿no? Dentro de todo ese entorno de correcciones en los que nos encontramos. Hizo esa especie de como de sell-off, esa especie de crack, y la recuperación ha sido prácticamente una V, ¿no? Y ha generado la ruptura y por tanto la recuperación del 100% de todo ese movimiento prácticamente la semana pasada, ¿no? Haciendo que el mes de agosto cerrara el Eurostock en positivo, ¿no? Con esa recuperación. Y bien, fijaros cómo en la sesión de hoy ha habido ese apoyo justamente en esa misma zona, la zona de los 4.922 puntos, y a partir de ahí se ha generado o se está generando en estos momentos un ligero rebote alcista. Por tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Tenemos a nivel técnico una estructura de throwback, ¿no? Lo que antes era una resistencia, ahora se ha convertido en un nivel de soporte. Y lo podemos ver mucho mejor, como veis, en el gráfico de una hora. Por tanto, para esta semana ese nivel de los 4.922 va a ser muy, muy importante y tendremos que fijarnos también en la resistencia más inmediata, que eran los máximos que se marcaron en la sesión del jueves, sesión del viernes de la semana pasada, que son esos 4.979 puntos. Por supuesto, pues obviamente, ¿no? Una superación de esos niveles, de esa última resistencia, nos invitaría a pensar en nuevas subidas que nos podrían llevar, en el caso del Eurostock, hasta la siguiente zona de resistencia que se ubica ya en los 5.050 puntos, ¿no? Por tanto, ya volviendo otra vez a ese entorno cercano a los máximos históricos. Y aquí lo más importante que debemos tener también en cuenta es que es bastante probable, o por lo menos desde un punto de vista del corto plazo, podemos observar cómo ese proceso de correcciones empieza ya a estar agotado, ¿no? O sea, toda esta corrección tan fuerte que ha generado el Eurostock podría estar ya prácticamente finalizada debido a esa ruptura que, como comentábamos, se situaba en ese entorno de los 4.922. Al superar el precio, el último máximo decreciente, pues podemos entender que ese proceso de corrección está finalizado. Aún así, si trazamos una directriz bajista desde esos niveles máximos, ¿de acuerdo? Todavía, pues bueno, en el caso del Eurostock no está 100% claro, ¿no? Yo creo que esa zona de los 4.980, la zona de los 5.000 puntos, va a ser un nivel clave muy, muy relevante, ¿ok? Aún así, consideramos o tenemos cierto optimismo, ¿no? Con el Eurostock y con los valores europeos para el medio plazo. Veremos a ver si continúan, ¿no? esas correcciones, perdón, esas últimas subidas. Después nos vamos a Francia, vámonos al CAC 40 porque, como bien sabéis, pues Francia es uno de los índices que más digamos que más caídas ha sufrido o que digamos peor lo está haciendo o peor desempeño ha tenido en los últimos meses, ¿no? Empezábamos esas caídas en el CAC 40 cuando conocíamos, ¿no? Esa fuerte caída del partido de Emmanuel Macron en las europeas que provocó esa fuerte caída. Después parecía haber cierta inestabilidad o cierta volatilidad porque no se terminaba de conformar un gobierno en Francia y luego finalmente pues vinieron las fuertes correcciones que ya pues bueno terminaron de machacar al índice, ¿no? Siendo uno de los índices que los últimos 3 meses pues mayor pérdidas ha registrado. Esto obviamente muchísima gente lo ha visto como una gran oportunidad, ¿no? Un índice tan importante como el CAC francés que mide muy bien o que digamos tiene un comportamiento normalmente bastante positivo y que de hecho era uno de los grandes índices que mejor comportamiento en Europa estaban teniendo, podría generar esas oportunidades en los nuevos niveles de soporte que fue marcando, ¿no? Esos niveles de los 7.000, 7.200 puntos aproximadamente, ¿no? Por tanto, yo creo que sí podríamos hablar de nuevo de una intención, ¿no? De recuperación al menos después de todas estas fuertes caídas. Ahora bien, debemos tener muy en cuenta que dentro de todo este proceso correctivo en el CAC 40, la zona más relevante o el nivel de resistencia más relevante para pensar que ya estamos en un nuevo proceso alcista debe ser con la ruptura de la resistencia que encontramos en los 7.725 puntos. ¿Ok? Justamente son los últimos
máximos decrecientes que se formaron. ¿Ok? Sí es cierto que en el intradía, en este último tramo que va desde esos niveles hasta los mínimos que vimos, se ha superado ya justamente esa corrección o ese último máximo decreciente de los 7.570 puntos. Y esto obviamente pues es una realidad, ¿no? Una vez superado esta zona de los 7.585, el 100% de esa caída se ha recuperado, como han hecho otros índices en Europa, y a partir de ahí podríamos continuar viendo subidas. Además, con estructuras intradiarias muy similares a lo que, pues bueno, veníamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Eurostock. Fijaros cómo justamente esa zona que nos marcaba el principio de las fuertes caídas que vimos a principios del mes de agosto, ¿ok? Nos sitúan ahora mismo como una zona importantísima de nivel de soporte para el CAC 40. Por tanto, esto nos da dos referencias. Nos da la resistencia más inmediata, que son los 7.725 puntos, como una zona muy importante donde ya para un medio plazo valoraríamos la posibilidad de entrar en una nueva fase alcista para el CAC 40 y luego tendremos por la parte baja, por la parte de soporte, la zona de los 7.585 puntos, que debemos tenerla en cuenta como un importante nivel de soporte para esta semana. De momento lo aguanta bastante bien, pero vemos a lo largo de la semana cómo sigue desarrollándose. Esto en caso del CAC 40. Después nos vamos al IBEX 35, que pues, por supuesto también ha tenido un comportamiento excelente en estas últimas semanas con una recuperación brutal, prácticamente como veis una recuperación en V desde esas iniciales caídas, ¿no? Del mes de agosto con la gran caída que tuvimos y una fuerte recuperación al alza donde con la ruptura de los 11.273 nos marca pues la recuperación del 100% de esos movimientos, ¿no? Y ahora lo que se plantea pues es una situación pues, bastante similar a lo que hablábamos, ¿no? La zona de los 11.273 será una zona de soporte para esta semana clave para el IBEX 35 y luego tenemos la inmediata resistencia, la resistencia que encontrábamos en esos 11.466, ¿no? Donde ya vimos como el viernes intentó testear esa zona, no lo logró, ha intentado en varias ocasiones superarlo, pero de momento parece que le cuesta un poquito. Debemos recordar también, y esto es muy importante para el IBEX 35, que en el escenario actual de bajada de tipos de interés debemos tener en cuenta que el IBEX pondera mucho hacia los bancos. O sea, el peso que tienen los bancos, compañías también, por ejemplo, como Repsol o como Iberdrola, es un peso muy grande, ¿de acuerdo? Y por tanto es posible que el IBEX 35 de cara a estas bajadas de tipos de interés que vamos a ver en el mes de septiembre, pudiera sufrir un poco más que el resto de índices, debido a esa ponderación, ese gran peso que tiene la banca sobre el selectivo español. Por tanto, aunque veamos con bastante optimismo también al IBEX 35 y un buen comportamiento seguramente para lo que queda de año, cuidado porque en el corto plazo, sobre todo este mes de septiembre, donde van a venir seguramente bajada de tipos de la Reserva Federal, incluso es posible que una bajada de tipos adicional del Banco Central Europeo pueda perjudicar a los principales bancos españoles. Hablamos de Santander, BBVA, CaixaBank, que son tres bancos muy importantes y con mucho peso en el IBEX 35. Así que cuidado ahí con los bancos o por lo menos con el índice español. Tenemos por aquí una consulta de Miguel André. Nos pregunta, por favor, ¿nos puedes enviar la grabación por email? Agradecido. Pues, Miguel, te comento que esta sesión está siendo grabada y que todas las sesiones las subimos al canal de YouTube al día siguiente. Así que, simple recordatorio, os digo que la sesión que estamos viendo ahora mismo la podréis ver mañana en nuestro canal de YouTube en abierto, JFD Brokers España, sin ningún tipo de problema. Si también os queréis dejar comentarios en el vídeo, de alguna duda que tengáis de lo que estamos viendo, pues por supuesto también estaremos encantados de responderos. Bien, bueno, una vez visto el IBEX 35, vámonos al DAX alemán, de acuerdo, que también está teniendo un comportamiento extraordinario. De hecho, el DAX alemán, con la que está cayendo, con los datos tan malos de manufacturas y todo lo que hemos comentado sobre la parte macro de Alemania, está marcando máximos históricos por encima de los 18.900 puntos y vemos como, además de tener una excelente recuperación,
de esas fuertes caídas que observábamos, donde, pues bueno, superado ya con creces, ¿no?, los 18.579 puntos, su escalada ha continuado y ha hecho un movimiento también muy parecido a lo que veíamos, ¿no?, con el resto de índices europeos. Fijaros cómo ha tomado como referencia esta resistencia que teníamos en la zona de los 18.780 puntos al principio de la sesión de hoy, al inicio de la sesión, y después de conocerse los datos de PMI, pues ha tenido esa recuperación, ¿no?, volviendo otra vez a situarse muy cerca del último máximo histórico que vemos en el DAX alemán, ¿no? Por tanto, un DAX que vuelve otra vez a tener un comportamiento excelente después de las correcciones, sale totalmente de esa fase correctiva que daba bastante miedo para el caso del DAX alemán y que, bueno, pues en muchos casos, ¿no?, leíamos y veíamos como algunos analistas, pues, ¿no?, claudicaban ante una posibilidad de entrada en recesión económica de Alemania, y vemos como la bolsa, pues, sigue subiendo, sigue marcando máximos históricos por encima de los 18.900 puntos, y de momento, por lo que observamos en el gráfico, la fiesta pues no ha terminado. Si nos vamos más al corto plazo, para el caso del DAX, observaremos cómo tenemos pues esos niveles máximos que comentábamos, esos máximos que vimos el viernes, el jueves, ¿ok? Y luego, por supuesto, la referencia en el nivel de soporte, que son los mínimos de la sesión de hoy. Por tanto, tenemos dos referencias importantes para el DAX, la resistencia, todo lo que sea, romper los 18.968 se considera positivo, alcista, de continuación alcista para el DAX, y luego la referencia muy importante que debemos tener en cuenta, que son los 18.780 puntos. Como nivel de soporte, en caso de caídas, en caso de problemas, pues obviamente a partir de ese punto podríamos ver mayores caídas, ¿ok? Por tanto, bueno, tenemos las referencias para el DAX. Hoy, como decíamos, no tenemos mercado americano, pero rápidamente vamos a repasar la situación de los principales índices de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo el cierre del viernes, que en el gráfico de 4 horas, como veíamos, ¿no?, movimientos muy similares a lo que estábamos observando. Esto ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Un SP500 que ya rompía, ¿no?, esa zona de los 5.565, que era justamente el último punto antes de la caída, recuperación, por tanto, del 100% de ese movimiento bajista, ¿ok? Y cuando se produce la ruptura, ¿qué tipo de estructura nos generó? Nos generó una estructura de throwback, ¿no? Buscaba lo que antes era resistencia, ahora como soporte, y ahí es donde se generaron la mayor parte de las oportunidades de incorporarnos, ¿no?, al SP500 como una referencia muy importante, ¿no?, por encima de esos 5.565, y que de momento, pues, como vemos en el gráfico, se mantiene, y apuntando el SP500, ahora sí, yo creo que esta semana sí lo conseguirá, apuntando a los máximos históricos situados en los 5.668. Por tanto, esta semana muy importante para el SP500 porque podría consolidarse por encima de esos máximos históricos. Todo dependerá, y vuelvo a recordaros, ese dato de empleo que conoceremos primero el jueves con el dato adelantado y el viernes con el dato definitivo de las nóminas no agrícolas. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero todo pinta a que el SP500 va a intentar superar jornada de mañana, sino el miércoles, esos máximos históricos situados por encima de los 5.668 puntos. También observar cómo tenemos una pauta plana. Aquí justamente es toda esta formación, lo tuvimos la semana pasada, fijaros cómo hace esa lateralización, donde vemos como la estructura es una estructura de A, B y C, y a partir de C, con ese falso break, con esa falsa ruptura, genera el movimiento impulsivo. Por tanto, las proyecciones nos dicen que el SP500 no solamente superará los máximos históricos, sino que desarrollará un movimiento alcista más importante, ¿no? Y esto seguramente pues se dé con la confirmación de la bajada de tipos de interés, porque en definitiva bajar los tipos de interés implica mejores condiciones de financiación para las compañías norteamericanas, ¿no? Por tanto, pues esto también les favorece. Así que bueno, veremos a ver definitivamente pues qué es lo que observamos para esta semana en el caso del SP500. Nos vamos ahora al tecnológico, vámonos al Nasdaq 100, donde pues bueno, aquí es cierto que hemos tenido esa recuperación, ¿de acuerdo? Fijaros cómo marcábamos, digamos, ¿no? Esta era esos máximos, ese último máximo decreciente
dentro de toda la secuencia bajista, en gráficos de 4 horas, conseguía hacer esa superación por encima, ¿no? Recuperando el 100% del movimiento, pero pues bueno, parece que se ha metido de nuevo en una ligera fase correctiva, ¿no? Ciertas dudas en la parte, digamos, tecnológica norteamericana. Y observamos cómo pues, nos ha marcado esta semana pasada con esos, si recordáis, ¿no? Los resultados de Nvidia de la semana pasada, que aunque fueron muy positivos y cumplieron las expectativas del mercado, los analistas ya lo ven demasiado sobrevalorado. Lo ven un título que va a ser muy difícil que en el tercer trimestre vuelva a batir las expectativas del propio mercado. Cada vez el examen es más duro para Nvidia y bueno, las estimaciones de los analistas pues no ven claro que Nvidia pues sea un valor ahora mismo para tomar nuevas oportunidades o nuevas posiciones, ¿no? Se esperan pues algunas correcciones importantes, o por lo menos esas son las estimaciones o lo que el sentimiento del mercado nos está diciendo, ¿no? Por tanto, esto lo que provocó es que el Nasdaq 100 nos generaron esa corrección al entorno de esos 19.000 puntos aproximadamente, 19.060 puntos, pero si nos fijamos más en el corto plazo, y ya voy a ir eliminando aquí algunas cositas para que lo veamos un poquito más claro, ¿vale? Si lo analizamos más desde un prisma del corto plazo, nos vamos al gráfico de 1 hora y analizamos todo este proceso bajista que se ha desarrollado en el Nasdaq 100, ¿no? Pues podemos empezar a observar cómo pues hay intentos, ¿no? De recuperación alcista y hay nuevas oportunidades en el Nasdaq 100. Si analizamos la secuencia bajista, fijaros en lo ocurrido. Vamos a dibujarlo. Tenemos una sucesión, vuelvo otra vez a corto plazo, gráficos de 1 hora, donde se han ido estableciendo, ¿no? Nuevos máximos y mínimos consecutivos, ¿no? Tenemos ahí ese máximo, este máximo y este mínimo. ¿Ok? Por tanto, ¿cuál es la referencia que debemos tener en cuenta en estos momentos para pensar que este proceso bajista pues, ha finalizado? Pues obviamente su último máximo decreciente. ¿Dónde lo situamos? Pues bueno, muy cerca de esa zona que hablábamos antes, ¿no? De esa zona de recuperación del 100%. Fijaros estos niveles. El nivel de los 19.627, como ha establecido una zona de resistencia para el Nasdaq 100 importantísima. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente una recuperación, y que de hecho está muy cerca, veremos la sesión de mañana, una recuperación del Nasdaq 100 sobre los 19.627 daría pie a nuevas y muy positivas oportunidades de entrada en compra. ¿De acuerdo? Obviamente, al contrario, por el lado bajista, podríamos decir en el muy corto plazo, la zona de soporte más relevante que encontramos, pues serían este nivel, este último mínimo creciente de esta pequeña secuencia alcista que predomina, ¿ok? La zona de los 19.465. Si ya nos vamos al gráfico de 4 horas, como veis, la secuencia, pues obviamente nos invita a pensar que pues el soporte más relevante se sitúa en los 19.000 puntos y la resistencia, pues lo que hemos comentado, ¿no? Por tanto, bueno, muchas probabilidades de que el Nasdaq 100 supere esa resistencia de corto plazo de gráfico de 1 hora para dar por finalizada esta pequeña fase correctiva y continuar con las subidas. Fijaros que, de hecho, el Nasdaq 100 es de los índices americanos que, digamos, peor recorrido ha desarrollado en las últimas sesiones, ¿no? Vemos un SP500 que está a punto de romper máximos históricos, pero todavía vemos bastante alejado de esos máximos al Nasdaq 100, ¿no? Por tanto, pues bueno, obviamente esa oportunidad nos daría pie a pensar en que el Nasdaq 100 podría alcanzar esos máximos históricos. Y ya para cerrar por hoy, nos vamos al Dow Jones de industriales que, pues bueno, como vemos, también está ya marcando máximos históricos. Es el primero de los índices americanos que ha marcado ese nuevo máximo histórico por encima de los 41.450 puntos. Y bueno, vamos a ver si continúa con esa secuencia al alza, ¿no? La referencia más importante son ese último máximo histórico que ha superado, esa zona de los 41.450 puntos, y luego en soportes, pues bueno, encontramos algunas referencias intermedias debido a la volatilidad en el entorno de los 41.140,
40.856 y finalmente los 40.588 puntos. Por tanto, pues bueno, también continuación muy alcista para el Dow Jones, superando con creces esas fuertes correcciones que vimos a principios del mes de agosto y por tanto, pues bueno, en principio sin mayor problema, ¿no? Seguramente continuarán las subidas en el Dow Jones. Y luego ya por cerrar, para irnos a la parte de los commodities, que todavía nos quedan unos minutitos, comentamos, ¿no?, rápidamente la situación del petróleo. Sigue siendo una situación bastante complicada, como veníamos comentando en las últimas jornadas, unos precios del petróleo Brent que vuelven otra vez al entorno de los 76, 77 dólares. Sigue la volatilidad, sigue atrapado en ese entorno de los 82 dólares, la zona de los 75 dólares. Y por tanto, bueno, mientras que se mantengan estos entornos, pues poco más hay que hacer, ¿no? Seguimos viendo mucha inestabilidad en la parte geopolítica. En Oriente Próximo sigue desestabilizando los precios del petróleo. A esto recientemente se le ha sumado la inestabilidad y la parada de producción que se está produciendo en Libia como uno de los principales productores, que además pues genera aproximadamente como unos 2 millones de barriles diarios, lo que, pues bueno, esto provocaría, ¿no?, el aumento de esos recortes y una OPEP que no termina de ponerse de acuerdo, ¿no?, en qué hacer o qué políticas aplicar. Y si a esto se le suma esa desaceleración de los ritmos de crecimiento de economías como China, también, ¿no?, esas dudas sobre el crecimiento económico en Estados Unidos y en Europa, pues el resultado es lo que seguimos viendo en los precios del petróleo, ¿no? Mucha inestabilidad, mucho baile de precios, en estos momentos rondando esos 75, 77 dólares, de nuevo otra vez en la zona baja del canal lateral, ¿no?, de esa consolidación de las últimas semanas, y veremos a ver si a partir de esos 75, 76 dólares se pueden volver a generar oportunidades de entrada en el corto plazo. Fijaros en el gráfico de una hora, que de momento, pues bueno, no nos marca nada relevante, podría haber tanto subidas como bajadas, no hay nada representativo, pero debemos estar muy pendientes en las próximas horas porque podría haber algún tipo de recuperación de los precios del petróleo. No a las nubes, pero quizás volver a entornos de los 80 dólares podría ser aceptable para esta semana. ¿Ok? Y importante soporte, importantísimo soporte que se sigue manteniendo en la zona de los 75 dólares. Y finalmente, en el caso del oro, pues bueno, bastante estabilidad, como veníamos observando, las cotizaciones del metal precioso siguen aumentando, sigue subiendo, cotizando en el entorno de los 2.500 dólares por onza, y más en el corto plazo, pues lo que vemos es cierta lateralidad, ¿no? Tenemos una zona de resistencia muy importante, muy bien enclavada en esos niveles de los 2.530 dólares, que de momento, pues bueno, como vemos, no se consiguen superar, hay bastante resistencia, y debemos fijarnos también en el nivel de soporte inmediato, ese último mínimo creciente que se ha establecido alrededor de los 2.470 dólares por onza, ¿no? Por tanto, para mí, en el caso del oro, estas dos serán las referencias más importantes de esta semana. En resistencia encontramos los 2.531, una superación obviamente implicará continuación alcista en el oro, y luego el soporte que encontramos en la zona de los 2.470 dólares por onza. Así que, bueno, en principio esto es lo que os queríamos traer. La verdad que hoy es una jornada un poquito, pues, no hemos tenido la apertura americana, el mercado americano está cerrado por el Día del Trabajador y por tanto, pues, no hemos podido comentar muchos más detalles sobre la apertura norteamericana. Así que bueno, más o menos yo creo que la perspectiva ya la tenemos enclavada bastante bien para esta semana. En resumidas cuentas, es una semana muy importante para Estados Unidos con ese dato de empleo, lo que dará pues un poco más de luz o arrojará un poco más de luz sobre el futuro de los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? Si finalmente la bajada es de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos. Así que muy atentos a ese dato de empleo. Seguiremos muy de cerca la evolución de la renta variable norteamericana en los próximos días. Y nada, con esto
lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer. Recordad que podéis contactarnos al teléfono de la oficina o que también podéis contactarnos a través del email de support@jfdbrokers.com. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. JFD, just fair and direct.